Sabes, hay historias que la gente cuenta en los portales cuando el sol se mete detrás de las montañas rojas y el viento huele a polvo viejo y secretos enterrados. Historias que nadie escribe en los periódicos porque la verdad siempre es más peligrosa que la mentira. Esta es una de esas historias. Una historia de una mujer que llegó con nada, absolutamente nada, solo 2 monedas de plata y un corazón tan frío como el acero de un revólver. Y un hombre que parecía no tener ni un centavo pero que escondía un imperio debajo de sus botas rotas. Pero espera, porque esta historia no es lo que crees. Nunca lo es cuando se trata de gente que sabe guardar secretos mejor que los muertos. El tren llegó a Río Amargo a las 3 de la tarde, cuando el sol de agosto pegaba tan fuerte que hasta las serpientes buscaban sombra. Valentina Cruz bajó del vagón con un baúl pequeño, un vestido negro de viaje que ya olía a 3 días de camino, y una expresión en la cara que no era desesperación, aunque todos los que la vieron ese día pensaron que sí lo era. No. Esa expresión era algo diferente. Era el rostro de una mujer que había calculado cada movimiento con la precisión de un jugador de cartas que ya sabe cuál es el siguiente as de la baraja. Venía de la Ciudad de México. O eso decía su carta de presentación. Pero hay cosas que una carta de presentación nunca cuenta. Y esas cosas, precisamente esas, son las que van a importar antes de que termine esta historia. El hombre que debía esperarla no estaba. La estación era un tablón de madera con techo de lámina que crujía con el viento del desierto, y el jefe de estación, un hombre gordo con bigote amarillento de tabaco, la miró como si fuera una aparición molesta que nadie había pedido. La novia de correo del señor Ezequiel Montoya, dijo él, sin saludar, sin levantarse de su silla. Llega cuando llega. No hay horario pa' eso. Valentina no respondió. Solo buscó la sombra más cercana, acomodó su baúl, y comenzó a esperar. Pero mientras esperaba, sus ojos no descansaban. Estudiaban cada detalle de ese pueblo que sería su nuevo hogar, o eso decían los papeles que había firmado en la capital. Estudiaban las huellas de caballos en el polvo. Los hombres que pasaban sin mirarla directamente pero que sí la miraban de reojo. Y sobre todo, estudiaba la dirección de donde venía el único camino que entraba al pueblo desde el norte. Porque de ahí iba a venir él. Y cuando llegara, Valentina ya iba a saber mucho más de lo que él esperaba que supiera. Ezequiel Montoya llegó 2 horas después, en un carretón que parecía haber sobrevivido a 3 guerras y ninguna bien. El caballo que lo jalaba era una mezcla de colores tan extraña que daba la impresión de que Dios lo había armado con piezas sobrantes de otros animales. Pero las botas de ese hombre eran otra cosa completamente. Valentina las vio antes de ver su cara. Cuero cosido a mano, la clase de trabajo que en la capital costaba lo que un trabajador de rancho ganaba en 4 meses. Polvo encima, sí. Mucho polvo. Pero ese polvo no podía esconder la calidad debajo. Y Valentina Cruz conocía la calidad. La había visto de cerca toda su vida, primero en las manos de su padre cuando todavía era un hombre honrado, y después en los documentos que firmaba cuando ya no lo era. Usted debe ser la señorita Cruz, dijo él desde el carretón, con una voz áspera como grava en un río seco. El sombrero tan abajo que apenas se le veían los ojos. Señora Montoya, corrigió ella, porque así lo decían los papeles y Valentina siempre empezaba con la verdad, aunque fuera solo para cubrirse después. Algo cruzó su cara. No se podía ver bien con ese sombrero. Pero estaba ahí. Un destello de algo, reconocimiento, quizás. O algo más. Bajó del carretón y cargó su baúl con esas manos que no coincidían con el resto de su ropa. Manos que se movían con cuidado, con precisión, como las manos de alguien que estaba acostumbrado a tratar cosas delicadas. Cosas que podían romperse si no se tenía cuidado. El camino a la hacienda, si se le podía llamar así, fue una lección de silencio y dolor de espalda. El carretón encontraba cada hoyo en ese camino que era más hoyo que camino, y Ezequiel no decía más de 10 palabras durante 2 horas. Solo señaló una mesa en el horizonte y dijo que era el límite este de su tierra. Su tierra. Valentina repitió esas palabras en su cabeza. Y comenzó a contar. Porque eso era lo que Valentina hacía mejor. Contaba. No números, no exactamente. Contaba contradicciones. Botas que valen 40 pesos en un hombre que lleva pantalones remendados con hilo equivocado. Un carretón deshecho tirado por un caballo viejo. Pero manos que cuidan con delicadeza lo que cargan. Tierra que describe como suya con una seguridad que no viene de los pobres. Los pobres no hablan de su tierra así. Los pobres hablan de sobrevivir. Ezequiel Montoya hablaba de límites. De fronteras. De lo que era suyo. Y eso
en el México de 1883, significaba algo muy específico. La cabaña los recibió con el silencio de una trampa bien puesta. Valentina se detuvo en seco cuando la vio. No por la pobreza, que sí era real y evidente, paredes con huecos por donde entraba el viento, techo con goteras marcadas por manchas de agua vieja, piso de tierra apisonada que se convertía en lodo cerca de la puerta. No. Se detuvo por lo que estaba en medio de todo eso. Una mesa. Una mesa de caoba oscura, patas talladas en forma de garra de león, superficie pulida como espejo aunque cubierta de una capa fina de polvo del desierto. Una mesa que no tenía nada que hacer en esa cabaña. Una mesa que pertenecía a la sala de una hacienda grande, a la casa de un comerciante rico de Guadalajara o de la capital. Aquí, parada sobre tierra de rancho, era como encontrar un diamante dentro de un sombrero viejo. La ganó jugando cartas, dijo Ezequiel, demasiado rápido. Como si la respuesta ya estuviera preparada. Practicada. Valentina pasó sus dedos por el borde de la mesa y sintió la madera francesa pulida debajo del polvo. Sintió las marcas del fabricante grabadas en la madera de abajo. Casa Villanueva e Hijos, Monterrey. Muebles para haciendas y palacios. Esta sola pieza valía más que la mayoría de los ranchos en 3 municipios. ¿Juega cartas?, preguntó ella, con voz neutral, la misma voz que había aprendido a usar cuando su padre recibía clientes que venían a preguntar por dinero que ya no existía. Ya no, respondió él. Y en esas 2 palabras había algo. Un peso. Una historia que no iba a contar esa noche. Esa primera noche, acostada en un colchón de paja demasiado corto para el catre, escuchando a los coyotes cantar a través de los huecos en las paredes, Valentina comenzó su lista. La lista mental de cosas que no cuadraban en Ezequiel Montoya. Las botas. La mesa. Las manos demasiado cuidadosas. La seguridad con que hablaba de su tierra. Y algo más, algo que había notado cuando él colgó su camisa en el clavo junto a la puerta. La tela. Algodón de hilo fino, el tipo que no se consigue en tiendas de pueblo. El tipo que viene de fábricas en Europa o de los puertos del norte. Una camisa rota en el codo, sí. Remendada, no. Dejada así, como si no le importara, o como si quisiera que pareciera que no le importaba. Valentina cerró los ojos. Y en su mente, la lista creció. Lo que nadie en Río Amargo sabía, y lo que Valentina no iba a contar todavía, era que ella no había llegado por accidente. No había respondido el anuncio de matrimonio por correo como una mujer desesperada sin opciones. Valentina Cruz había respondido ese anuncio específicamente. Había investigado. Y lo que había encontrado sobre las tierras al norte de Río Amargo la había traído desde la capital con sus 2 monedas de plata y su baúl pequeño y su corazón calculador. Había documentos en esa región. Documentos viejos. El tipo de documentos que podían cambiar a quien le pertenecía la tierra donde ahora dormía, si es que alguien tenía el valor de usarlos. Y Valentina Cruz tenía mucho valor. De eso no había ninguna duda. Los días que siguieron fueron una danza de silencios y observaciones. Ezequiel salía al amanecer, volvía al atardecer, hablaba poco, comía menos de lo que debería, y dormía con un rifle Winchester apoyado en la pared junto a su catre con la naturalidad de quien lo ha hecho toda la vida. Valentina cocinaba con los ingredientes escasos que había en la despensa, cuidaba la cabaña, y miraba. Miraba todo. El modo en que él revisaba el horizonte antes de salir cada mañana. El modo en que sus ojos iban directo a cierto punto de la pared del norte cuando entraba, como verificando que algo seguía en su lugar. El modo en que sus manos se tensaban ligeramente cuando pasaban jinetes por el camino principal, aunque estuvieran lejos y fueran solo sombras de polvo en el horizonte. Al tercer día, llegaron los caballos antes del amanecer. No el ritmo disperso de animales sueltos en el rancho, sino el trote medido de caballos de raza que sabían a dónde iban. Valentina estaba despierta. Lo había estado desde la medianoche, escuchando al desierto respirar, aprendiendo sus sonidos. Junto a ella, en su catre estrecho, Ezequiel no se movió. Pero su mano ya estaba en el Winchester. El movimiento tan pequeño, tan controlado, que cualquier otra persona lo hubiera perdido. Valentina no era cualquier otra persona. El jinete se detuvo afuera. Sin llamar. Sin el saludo que la gente decente usa cuando llega a una casa ajena. Solo silencio que se tensaba como cuero mojándose al sol. Ezequiel se levantó en un solo movimiento, esas botas caras deslizándose sin sonido, y tomó el rifle con la facilidad de un hombre que escoge un bastón para caminar. «Café», le dijo a ella, sin mirar hacia donde estaba. «Pon el café».
Valentina se envolvió en su rebozo y se movió a la estufa. Preparó lo que había, que era poco. Pero sus manos estaban firmes. El miedo era un lujo que no podía permitirse esta mañana. El hombre que entró sin tocar era del tipo que se reconoce inmediatamente. Ropa cara pero no de trabajo. Manos que nunca habían agarrado una herramienta. El olor de tabaco fino, del que viene en cajitas de madera desde la capital. Se llamaba Fuentes. Don Braulio Fuentes. Y cuando miró a Valentina por primera vez, su cuerpo empezó automáticamente ese movimiento, esa inclinación de cabeza que los hombres de educación hacen ante las mujeres de posición. Se detuvo a la mitad. Lo convirtió en un ajuste de su cadena de reloj. Pero Valentina lo vio. Ese instinto que no se puede controlar. Ese reconocimiento de algo en ella que no encajaba con el lugar donde estaba. Señora Montoya, dijo él cuidadosamente, como probando el peso de esas palabras. Bienvenida a Río Amargo. La conversación que siguió fue entre hombres, o eso creyó Fuentes. Habló de límites del norte. De las cédulas de agua que el gobierno federal estaba revisando. De un consorcio de Monterrey que tenía intereses en los terrenos que rodeaban las tierras de Ezequiel. Habló de un manantial. El Ojo del Venado, lo llamó. Agua que brotaba del Roca Roja todo el año, sin importar la sequía, sin importar la temporada. El único punto de agua permanente en 50 kilómetros a la redonda. Valentina sirvió café en 3 tazas y escuchó cada palabra. Fuentes aceptó su taza con una ligera arruga en la frente, sorprendido por la firmeza de sus manos al servirla. Los ojos de él se movieron por la cabaña y se detuvieron en un punto específico de la pared norte. Una vez. 2 veces. Deliberado como un dedo señalando directamente. 3 semanas, dijo Fuentes al irse. El consorcio no tiene paciencia infinita. Se fue sin despedirse. Sus cascos precisos desvaneciéndose en la mañana. Ezequiel se quedó inmóvil contando algo en su cabeza. 30 segundos. 40. Luego se movió directo a ese punto de la pared que los ojos de Fuentes habían señalado. Sus dedos encontraron una tabla suelta con la facilidad de quien lo ha hecho 1000 veces. Espera, dijo él, sin voltear. Todavía no. Valentina regresó a la estufa. Escuchó el sonido suave de madera contra madera. El crujido de algo parecido al papel aceitado. Y luego silencio. Cuando volteó, Ezequiel estaba parado junto a la mesa de caoba con las manos planas sobre la superficie pulida. La luz de la mañana entraba por el parche roto de la ventana y caía sobre la madera oscura de un modo extraño. Y sí, la veta de la madera parecía un mapa. Límites dibujados por la naturaleza misma, o por hombres que creían poder ser dueños de lo que la naturaleza hizo. Esa mañana, Valentina encontró algo junto al pozo. Huellas de caballos. No las del caballo de raza de Fuentes. Otras. Herraduras diferentes. Animales que habían caminado en fila, despacio, rodeando la cabaña, deteniéndose exactamente frente a la sección de pared que a Fuentes le había interesado tanto. Y en esa pared, algo que no había visto antes. Una marca grabada en la madera, fresca todavía, la madera expuesta sin curtir por el tiempo. Una marca de agrimensor. El tipo que se usa para establecer límites. O para disputarlos. El mercado de Río Amargo era 2 calles de tablones torcidos y una plaza que se inundaba cuando llovía, lo cual era pocas veces pero cuando pasaba era catastrófico. La tienda general olía exactamente lo mismo que todas las tiendas generales del norte, salmuera y cuero, café y petróleo, dulce de piloncillo y el olor a polvo de ropa que llevaba mucho tiempo doblada. Don Eliodoro Garza miró a Ezequiel cuando entraron, y su expresión pasó por varios estados en rápida sucesión. La sonrisa del comerciante. El reconocimiento. Y luego algo más. No exactamente miedo. Más bien la precaución de alguien que sabe que ciertos clientes son como ciertos ríos, útiles, necesarios, pero peligrosos si no se les trata con respeto. Señor Montoya, dijo Garza, sus dedos tamborileando una vez en el mostrador. Necesito provisiones, dijo Ezequiel. Para la señora. Las que hagan falta. Lo que siguió fue una demostración silenciosa de algo que Valentina no había esperado. Garza se movió por la tienda con la concentración de alguien desactivando dinamita. Harina de la parte de atrás, la buena, sin gorgojos. Café de grano entero, no la mezcla de achicoria que la mayoría tomaba. Manteca fresca. Frijoles limpios. Duraznos en conserva de Sonora. Una tela de manta azul con flores blancas que nadie había pedido pero que apareció sobre el mostrador junto con todo lo demás. Son 42 pesos con 50 centavos, dijo Garza,
y la forma en que lo dijo era diferente a como un comerciante habla con alguien que necesita fiar. Era como alguien leyendo una cifra acordada de antemano. Ezequiel asintió. Solo asintió. Garza giró el libro de cuentas, señaló una línea. Firma aquí. Así de simple. Sin dinero de por medio. Sin discusión de cuándo o cómo se pagaría. Ezequiel firmó con trazos rápidos, la caligrafía de alguien que había firmado muchos documentos en su vida, y Garza empezó a envolver las cosas en papel café. El subteniente Reyes entró con el paso suelto de alguien que siempre está listo para moverse rápido. Llevaba una estrella de latón en el pecho que brillaba con la energía de quien la ha pulido esa mañana. Montoya, dijo, tocándose el sombrero. No exactamente respeto. Reconocimiento de algo que no necesitaba nombrarse. Escuché que tuvo visitas. Las noticias viajan rápido en Pueblo Chico. Los del consorcio de Monterrey estuvieron en el registro de tierras haciendo preguntas sobre los derechos de agua del sector norte. Registros públicos, dijo Ezequiel, su expresión sin cambiar. Cualquiera puede consultarlos. Sí, pero no cualquiera debería. Los ojos del subteniente se movieron hacia Valentina, catalogándola con la eficiencia de quien archiva información para usarla después. Señora, bienvenida. Le quería decir que el equipo federal de agrimensura llega el próximo mes. Pueden querer verificar algunos de los títulos más viejos. Títulos más viejos. Las concesiones españolas que Fuentes había mencionado. El subteniente se fue. Garza terminó de envolver las provisiones con movimientos cuidadosos, como quien maneja algo que podría explotar. Hay algo más, dijo Garza, sacando un sobre grueso de debajo del mostrador. Llegó esto de Monterrey. Ezequiel lo tomó sin comentar, pero Valentina vio su mandíbula tensarse. La dirección del remitente era visible. Consorcio Minero y de Aguas del Norte. Fuera lo que fuera adentro, no era buena noticia. En el camino de vuelta, el sol ya bajando y el polvo del desierto tomando esos colores anaranjados que la hacían parecer un mundo completamente diferente al que uno conoce, Valentina no pudo seguir callando. 42 pesos de provisiones sin pagar. Ese subteniente te conoce de verdad. La señora de la tienda te tiene miedo. O miedo por ti, quizás los dos. Y ese consorcio de Monterrey no es negocio de rancho. Eso es negocio de agua. De ferrocarril. Los dedos de él apretaron las riendas un momento. No sabes de lo que estás hablando. Para. La palabra le salió más dura de lo que quería. Para. Que ya. Él detuvo el carretón ahí mismo, en medio del camino, con el pueblo todavía visible atrás. Valentina no se amilanó. Conozco las marcas de agrimensor cuando las veo. Las frescas en nuestra pared. Sé que las concesiones españolas pueden anular títulos americanos o títulos de la República. Mi padre manejó 3 casos así en la capital. Y sé que esa mesa en nuestra cabaña costó más de lo que la mayoría de la gente ve en un año. Arriba de ellos, un halcón trazó su círculo eterno buscando algo que cazar. Su sombra pasó sobre el carretón una vez, 2 veces, sin detenerse. Cuanto más sepas, más peligro corres, dijo él finalmente. Y cuanto menos sepa yo, más peligro corro si llegan y tú no estás, respondió ella. Si soy la única que no sabe nada, ¿qué pasa cuando vienen y me preguntan? Él la miró entonces. De verdad la miró. Y Valentina vio algo abrirse en su expresión, no quebrarse, solo entreabrirse, como una puerta que lleva tanto tiempo cerrada que sus bisagras protestan con el movimiento. Hay un lugar, dijo él. Al norte de aquí. Un manantial. El Ojo del Venado. La única agua permanente en 50 kilómetros en cualquier dirección. El único lugar donde lo que está bajo la tierra sube a la superficie todo el año. La mente de Valentina corrió sola. Agua significa ganado que puede cruzar. Ganado que cruza significa carne para las cuadrillas del ferrocarril. Cuadrillas del ferrocarril significa que quien controla el agua controla el paso. No era pregunta. Las tierras alrededor, 5 secciones compradas a la familia Herrera antes de que nadie supiera lo que valían. Pero la cabaña es exactamente lo que tiene que ser. Lo que ha sido por 3 años desde que Remedios. Se detuvo. Su mandíbula cerrándose como trampa. Remedios. La primera esposa que la señora de la tienda casi mencionó. Valentina esperó. A veces el silencio es la pregunta más precisa. Desde Remedios, siguió él finalmente, le vendió la información al consorcio. Les contó de los estudios de agua que yo había encargado en privado. De la ruta sur que el ferrocarril tenía planeada. De todo. Menos de la concesión española que lo anulaba todo. Ella no sabía de eso. Lo guardé aparte.
Su perfil podría haber sido tallado en las rocas rojas que bordeaban el camino. Fijo y duro y sin dar nada. ¿Cuánto vale? Preguntó Valentina. ¿Todo? Si el ferrocarril pasa, si los arreos de ganado continúan. La última oferta fue 70,000 pesos. 70,000. Más dinero del que la mayoría de la gente ve en 10 vidas. ¿Y rechazaste? No quieren comprarlo. Quieren robarlo. Robo legal, con jueces que les pertenecen y títulos que fabrican. Pero mientras parezca que no tengo nada que valga la pena robar. Mientras vivía en una cabaña con luz de sol entrando por los huecos de las paredes. Mientras su esposa remendaba su ropa rota y servía café en tazas de lata con agujeros. Entonces yo soy, ¿qué? ¿Tu disfraz? No. La palabra le salió rápido, firme. Eres lo que no esperaba. Eres más lista de lo que planifiqué. El rancho apareció adelante. La cabaña luciendo aún más miserable bajo el sol de la tarde. Pero ahora Valentina la veía diferente. No abandono. Intención. No pobreza. Actuación. Al acercarse, vio algo más. Huellas de herradura frescas, distintas de las de esa mañana. Estos caballos habían rodeado la cabaña 2 veces. Y Ezequiel también las vio. Su mano fue al rifle junto al asiento. Pero lo que los detuvo a ambos fue la otra cosa. Clavado en la puerta, una notificación legal. Incluso desde el carretón podía leer las letras grandes de arriba. Aviso de disputa de título. Y debajo, en letra más pequeña que la hacía inclinarse hacia adelante para leer, el Consorcio Minero y de Aguas del Norte por medio del presente instrumento disputa la validez de todas las concesiones reales españolas anteriores al año de 1821. Los mapas cubrían la mesa de caoba como hojas caídas después del primer norte, sus bordes sujetados por tazas de café y la lámpara de petróleo que echaba humo cuando la mecha necesitaba recorte. El dedo de Ezequiel trazaba líneas de elevación mientras Valentina sostenía el farol firme, su luz amarilla cayendo sobre papel que podía destruir o asegurar todo. ¿Ves esto? Su dedo se detuvo donde convergían líneas azules delgadas como hilo de araña. El río subterráneo corre debajo de todo el valle, pero solo sale a la superficie aquí. Tocó un punto marcado con el símbolo de manantial y las letras pequeñas OV que ella ahora sabía significaban ojo del venado. Valentina se inclinó más, su hombro rozando el de él. Él no se apartó. El mapa olía a tiempo y a importancia. Ese olor específico de documentos que cambian vidas, como habían olido las cartas de arresto de su padre, como había olido el certificado de matrimonio por poder. La elevación cae aquí, señaló ella, siguiendo una serie de círculos concéntricos apretados como anillos de árbol. Cuenca natural. El agua se acumula incluso en años de sequía. Sus manos se quietaron en el papel. ¿Cómo sabes eso? Los clientes de mi padre incluían ingenieros de obras hidráulicas. Transcribía sus informes. Ella trazó el gradiente con la uña, siguiendo la caída del terreno. Esto muestra una bajada de 4 metros en medio kilómetro. Alimentación por gravedad natural. Sin necesidad de bombas. Transcribías los informes y los leías y corregías su matemática cuando calculaban el volumen de agua equivocado. Sacó otro mapa de la pila. Este más nuevo, la tinta todavía oscura. Este es diferente. Reciente. El segundo mapa mostraba la misma zona pero con marcas adicionales. Líneas rojas indicando rutas ferroviarias propuestas, cuadros negros para sitios de estación planificados, crucecitas para marcadores de sección. La mandíbula de Ezequiel se tensó mientras el dedo de ella encontraba la conexión obvia. Cada ruta propuesta pasa a menos de 8 kilómetros del ojo del venado. Lo miró. Necesitan tu agua. La necesitan, pero quieren pagar nada por ella. Enrolló el mapa nuevo con movimientos rápidos y enojados. Remedios entendió esa parte perfectamente. Les vendió todo. Mis estudios, los informes de mis ingenieros, mis negociaciones con el ferrocarril. Todo excepto la concesión Herrera. Esa no la conocía. Yo la guardé. Señaló hacia la tabla suelta en la pared. Aparte. Valentina se levantó, caminó a la pared, pasó sus dedos por las tablas hasta encontrar la que cedía bajo presión. ¿Puedo? Él asintió. El escondite era más profundo de lo esperado, tallado en el adobe detrás de los tablones. Adentro, envuelto en cuero aceitado que crujía con el tiempo, había un rollo de documentos. Lo sacó con cuidado, sintiendo el peso del papel viejo, la rigidez de sellos de cera gruesos como monedas. El primer documento se desplegó sobre la mesa, cubriendo los mapas de agrimensura. Escritura española fluía sobre pergamino amarillo como mantequilla que ha estado mucho tiempo al sol.
Al fondo, un sello de cera del tamaño de un peso duro marcado con un escudo de armas que ella no reconocía. 1818, leyó de la fecha. Antes de la independencia. Antes de que México fuera república. Antes de que la ley que existe ahora existiera aquí. La voz de Ezequiel llevaba satisfacción, como un hombre sosteniendo 4 haces. El Tratado de Guadalupe Hidalgo garantizó que estas concesiones serían honradas. Ley federal, no territorial. Ni los jueces comprados pueden anular tratados internacionales. Ella estudió las descripciones de los linderos, comparándolas con los mapas de agrimensura. Los españoles usaban marcas diferentes. Un ahuehuete que probablemente murió 50 años antes, una roca colorada que pudo haberse movido, un arroyo que quizás cambió de curso. Pero una cosa permanecía constante. Ojo de agua. Trazó las palabras con el dedo. Eso es el ojo del venado. Toda la concesión gira alrededor de él. 5 leguas cuadradas. Sacó una hoja de cálculos cubierta de su letra ordenada. Casi 22.000 hectáreas. La respiración de ella se detuvo. Dijiste 5 secciones. Eso es solo 3.000 hectáreas. Lo que te dije fue lo que compré a los herederos Herrera con dinero de la República y títulos legales. Lo que no mencioné es que también firmaron la concesión original. Discretamente. En privado. Su sonrisa no tenía calor. Solo la satisfacción de un hombre que jugó a largo plazo. Fuentes cree que está peleando por 3.000 hectáreas. En realidad está peleando por 22.000. La lámpara parpadeó, tirando sombras sobre los mapas. Afuera, el viento probaba las paredes de la cabaña y por los huecos llegaba el sonido de caballos. No acercándose. Solo ahí, esperando en la oscuridad. Están vigilando, dijo ella. Cada noche desde que llegaste. Quieren saber qué sabes. ¿Qué vas a hacer? Él comenzó a enrollar la concesión española. Sus movimientos tan cuidadosos como quien maneja nitroglicerina. Remedios duró 2 meses antes de ir con Fuentes. Tomó mis papeles de este mismo escondite. Fue al pueblo mientras yo movía ganado al potrero del este. ¿Qué pasó con ella? Sus manos se detuvieron en el cuero aceitado. Fuentes le pagó 5,000 pesos. Tomó la diligencia a Monterrey ese mismo día. La última vez que supe, se había casado con un hacendado del Bajío. Y tú te quedaste aquí, escondiendo tu fortuna. Esperando, ¿qué? Para que el ferrocarril se comprometiera. Para que las asociaciones ganaderas firmaran contratos. Para que todos los movimientos de Fuentes estuvieran a la vista. Volvió a colocar los documentos en su escondite, ajustando la tabla con práctica facilidad. Para alguien que pudiera. Se detuvo. Afuera, los caballos se acercaron. ¿Pudiera qué? Su voz bajó para coincidir con el silencio repentino de él. Entender. Pensar. Pelear al lado en lugar de atrás o en contra. Su mano cubrió la de ella sobre la mesa. Cálida y áspera con callos de trabajo real. No esperaba encontrar eso en una novia de correo. El contacto duró 3 segundos. Quizás 4. Antes de que los cascos se acercaran rápido. Su mano fue al rifle apoyado en la pared. El jinete no redujo la velocidad. Solo lanzó algo a la puerta con fuerza suficiente para sacudir toda la pared. Esperaron, contando respiraciones, hasta que los cascos se desvanecieron en la distancia. Ezequiel abrió la puerta con el cañón del rifle primero. Un sobre yacía en el umbral, grueso como un misal. Sin dirección del remitente. Lo trajo adentro, lo abrió con su cuchillo. Fotografías se desparramaron sobre la mesa de caoba. Fotografías de agrimensura, el tipo que se toma para documentación legal. Cada una mostraba una porción diferente de su tierra, pero con adiciones nuevas. Estacas de deslinde recién cortadas hincadas en el suelo. Marcas de posesión. Y en cada fotografía, el mismo símbolo quemado en las estacas de madera. CAN. Consorcio Aguas Norte. Están marcando tu tierra como suya. Valentina extendió las fotos sobre la mesa como repartiendo cartas. Evidencia falsa. Esas estacas no estaban ayer. Él estudió cada fotografía con la intensidad de un hombre leyendo su propia sentencia de muerte. Pero los jueces no salen a verificar. Ven documentación. Fotografías. Testimonio jurado de agrimensores que se pueden comprar por el precio de un buen caballo. Entonces necesitamos nuestra propia documentación. Halló los mapas de agrimensura de vuelta. Tus papeles originales. La concesión Herrera. Testimonio federal que precede a sus reclamos. Nosotros. Lo miró de frente. A menos que estés planeando pelear solo con tu cabaña destartalada y tu taza de café con agujero.
Algo se movió en su expresión. No exactamente una sonrisa, pero cerca, como sol intentando romper nubes de tormenta. Hay más, dijo. Ven afuera. El aire de la noche cortaba limpio después del calor de la cabaña. La llevó alrededor, más allá del pozo donde había sacado agua esa mañana, hasta lo que parecía un montón aleatorio de piedras. Pero mientras sus ojos se ajustaban a la luz de la luna, vio que no eran aleatorias. Formaban un patrón. Una cimentación. La casa de verdad, dijo él. La empecé hace 3 años antes de Remedios. Piedra caliza, madera ya comprada y guardada en el pueblo, planos para 6 cuartos, cocina como se debe, bomba de agua del pozo. Sus dedos encontraron la piedra angular, lisa y cuidadosamente colocada. Esto no era trabajo de ranchero pobre. Era el principio de algo permanente. Algo que valía la pena defender. ¿Por qué me muestras esto? Porque en 3 semanas, cuando Fuentes haga su movimiento, necesito saber. ¿Estás aquí por pasaje de vuelta a la capital? ¿Por una vida cómoda en algún lugar seguro? ¿O estás aquí para construir algo que dure? Antes de que pudiera responder, luz creció en el horizonte. No el amanecer. Dirección equivocada. Fuego. Una estructura ardiendo. Las llamas visibles desde kilómetros de distancia en el aire claro de la noche. Esa es la dirección de Ezequiel empezó. El rancho viejo de los Herrera. Donde había comprado las concesiones. Se quedaron mirando el resplandor naranja comerse la oscuridad. Y Valentina entendió con frialdad absoluta lo que Fuentes estaba haciendo. No solo estaba reclamando tierra. Estaba borrando evidencia. Y la única copia de la concesión española que quedaba estaba escondida detrás de una tabla en una cabaña con huecos en las paredes. 3 jinetes aparecieron al mediodía, sus sombras cayendo sobre la puerta como rejas de prisión. Fuentes en el centro, flanqueado por 2 hombres cuyos sacos no podían esconder del todo el bulto de las pistolas debajo. Sus caballos de raza, bien cepillados, parecían recién salidos de una caballeriza de hacienda grande en lugar de un desierto polvoriento. Valentina los observó desde la ventana mientras Ezequiel salía al patio, el Winchester descansado en sus manos, pero listo. El cañón del rifle atrapó la luz del sol y la tiró de vuelta a los ojos de Fuentes, haciéndolo entrecerrar. Señores, la voz de Ezequiel llevaba esa planura particular. Peligrosamente plana, como agua quieta antes de una inundación. Venimos con una oferta, dijo Fuentes, sin bajar de su caballo. Generosa. Considerando. ¿Considerando qué? El desafortunado incendio en el rancho Herrera de anoche. Una pérdida terrible. Todos sus papeles viejos, documentos familiares. La sonrisa de Fuentes podría haber cortado el apetito de un hombre hambriento. Hace ciertas reclamaciones muy difíciles de probar. 50 pesos, dijo Fuentes. Por las 5 secciones. Efectivo hoy mismo. 50 pesos por 3.000 hectáreas. Menos de 2 centavos la hectárea. Valentina cerró los dedos sobre el marco de la ventana. Esa es tu oferta generosa. Más de lo que vale tierra sin derechos de agua probados, sin linderos validados. Fuentes se inclinó en su silla, el cuero rechinando. Sin protección legal. La puerta de la cabaña se abrió antes de que Valentina tomara la decisión consciente de moverse. Salió usando su vestido bueno, el de seda verde oscuro que había traído desde la capital, planchado esa mañana con la plancha calentada en la estufa. Cargaba una charola con 3 tazas y la cafetera, moviéndose con esa gracia practicada que había aprendido sirviendo en la oficina de su padre cuando todavía tenía clientes que confiaban en él. Señores, su voz llevaba su propia autoridad. Educación capitalina, pronunciación cuidada. ¿Café? El hombre del costado intercambió miradas con el otro. La expresión de Fuentes se apretó como lazo. Señora Montoya. No había esperado esto. Mi tío, ofreció ella, sirviendo el café con manos tranquilas, la terrible bebida echando vapor en las tazas buenas que había desempacado del baúl esa mañana, pintadas con violetas pequeñas. El licenciado Marcos Garduño. Quizás lo conocen. Trabaja con la Dirección General de Aguas Federales. Precisamente el departamento que revisa las concesiones históricas. El caballo de Fuentes se agitó debajo de él. Lo controló con un jalón brusco de las riendas que lastimó un poco la boca del animal. No estaba al tanto de esa conexión. Claro que no. Ofreció la charola al hombre más corpulento de los flancos. ¿Azúcar? Aunque me temo que acabamos de quedarnos sin. Las diligencias de Monterrey han sido tan poco confiables últimamente. El licenciado Garduño, repitió Fuentes como saboreando el nombre. Ese apellido me suena. Debe sonarle.
Ganó el caso de Chihuahua el año pasado. Sobre concesiones reales y reconocimiento federal. Los periódicos de Monterrey le dieron bastante cobertura. Ella había leído sobre ese caso, transcribiendo memoriales en la capital. Pero Garduño había sido el abogado de la parte contraria y había perdido. Detalles que Fuentes no sabría a menos que hubiera estudiado el expediente con cuidado, lo que por su expresión evidentemente no había hecho. La tierra de mi esposo es tierra mía, continuó ella. Bienes gananciales bajo la ley territorial. Cualquier disputa a su titularidad es una disputa a la mía. El tío Marcos toma los asuntos de familia con mucho celo. El viento levantó un torbellino de polvo que danzó entre el grupo. A través del polvo arremolinado, Valentina vio algo que le heló la sangre. Más jinetes en la loma. Antorchas aunque era mediodía. 6, quizás más. Solo sentados en sus caballos mirando. Ezequiel los vio también. Su agarre en el Winchester cambió ligeramente. La oferta queda en pie, dijo Fuentes. 50 pesos hoy. Mañana quizás menos. O nada. El hombre alto del costado añadió, primeras palabras que decía, voz áspera como corteza de encino. ¿Amenazas, señor? La voz de Valentina podría haber congelado el infierno. ¿Frente a testigos? ¿Qué testigos? Ella sonrió entonces. La sonrisa que había aprendido viendo a su padre destruir oponentes en los tribunales de la capital, antes de que se destruyera a sí mismo. Pues quien haya estado vigilando este rancho cada noche. Dejando huellas de caballos. Grabando marcas de agrimensor en nuestras paredes. Lo miró directamente. Sus empleados, supongo. ¿O es que el consorcio Aguas Norte contrata independientes para la vigilancia? La mandíbula de Fuentes trabajó como masticando cuero crudo. 50 pesos, repitió. Efectivo ahora. No. Solo una palabra de Ezequiel. Plana como hierro martillado. Piénselo bien. La respuesta es no hoy. No mañana. No cuando el desierto se congele. Fuentes giró su caballo con un movimiento violento que hizo que el animal se encabritara levemente. 3 semanas hasta que llegue el equipo federal de agrimensura. Van a estar muy interesados en validar títulos. Todos los títulos. Incluso los que supuestamente preceden a la ley republicana, especialmente esos, dijo Valentina. El licenciado Garduño es particularmente aficionado a los tratados internacionales. El Tratado de Guadalupe Hidalgo es prácticamente su lectura de cabecera. La mirada de Fuentes podría haber pelado pintura de una puerta de iglesia. Pero debajo del enojo, ella vio algo más. Incertidumbre. Había venido a intimidar a un ranchero pobre y a su novia de correo desesperada. En cambio, se fue galopando, polvo levantándose espeso como humo detrás de él. Pero los jinetes de la loma, los de las antorchas, se quedaron más tiempo. Mirando. Contando. Asegurándose de que todos estuvieran donde debían estar. La mano de Ezequiel encontró su codo, la guió adentro. En el momento en que la puerta se cerró, las piernas de Valentina casi cedieron. El licenciado Marcos Garduño. Sus palabras salieron con un tono diferente al que había usado afuera. Existe. Trabaja para el gobierno. Solo que no para el departamento que dije. Y perdió el caso de Chihuahua. ¿Y Fuentes lo va a investigar? Por supuesto. Pero tomará tiempo. Telegramas a Monterrey. Respuestas. Verificación. Se movió a la mesa, comenzó a extender los mapas de agrimensura. Tenemos quizás una semana antes de que sepa que mentí. ¿Entonces qué? Entonces más vale que tengamos algo más sólido que mentiras. La lámpara de petróleo ardía baja, su mecha muy corta, tirando sombras que bailaban en las paredes de caoba cuando Ezequiel sacó todo lo que tenía. La concesión española. Los mapas. Contratos del ferrocarril sin firmar todavía. Informes de ingenieros con su caligrafía apretada. Cada pieza de un imperio que podía derrumbarse con una sola lápida falsa. Cuéntame. La voz de Valentina salió suave pero firme como roca de fondo. Todo. Él caminó a la puerta primero. Verificó el patio por el hueco donde antes estaba el parche de la ventana. Los vigilantes se habían retirado con la oscuridad, pero su presencia persistía como humo después de fuego en el pastizal. Cuando regresó a la mesa, sus hombros cargaban un peso que no había estado ahí esta mañana. Diego Herrera era primo de mi madre. Lejano, pero sangre. Sus dedos trazaron los bordes de la concesión española, siguiendo límites dibujados antes de que naciera su abuelo. Ella murió cuando yo tenía 12 años. La tuberculosis se la llevó lento en un invierno que no terminaba. Mi padre había muerto 3 años antes.
Derrumbe en una mina de Zacatecas. Nunca encontraron su cuerpo. La lámpara chisporroteó. Ella alcanzó a ajustar la mecha. Sus movimientos cuidadosos de no disturbar los papeles. Diego me recogió. No oficial al principio. Solo familia ayudando a familia como la gente hacía entonces. Su voz llevaba memoria ahora, suavizándose en los bordes. Trabajé su rancho. Aprendí la tierra. Qué manantiales corrían todo el año, qué secciones se inundaban en el temporal, donde la roca base estaba demasiado cerca para pozos, donde corrían los ríos subterráneos aunque la superficie estuviera seca como hueso viejo. ¿Cuándo te adoptó legalmente? En 1880. Enero de ese año. Sus propios hijos habían muerto. Uno de fiebre. Otro en la revuelta de Tomochic. Ezequiel sacó los papeles de adopción, sus bordes suaves de tanto manejo. Fuimos a Durango. Encontramos un abogado que conocía la ley española, la ley mexicana, la ley de la República Nueva. Lo hicimos tan sólido como clavo de ataúd. Y la lápida. Diego murió el 3 de noviembre de 1882. Yo estaba ahí. Le tomé la mano mientras se iba. Me pidió que cantara un alabado, pero no pude terminarlo. La voz se me quebraba. Su mandíbula se apretó. Lo sepulté yo mismo en la loma que mira al ojo del venado. Donde él quería descansar. Donde pudiera ver el agua que lo era todo. Valentina estudió la fotografía de la lápida falsa de nuevo. La tierra demasiado reciente. La marca demasiado nueva. Alguien lo desenterró. Lo movió. Cambió la fecha. Hizo que pareciera que murió después de la adopción, después de cuando legalmente ya no pudo haber adoptado a nadie. Los ojos de Ezequiel se movieron a la firma de testigos en los papeles de adopción. Valentina ya la había visto. Ya entendía por qué importaba. El segundo nombre en los papeles. Fuentes la miró directamente. Valentina señaló la firma. El testigo era Aurelio Fuentes. No el Fuentes que había venido hoy. Pero claramente la misma familia. Padre o hermano. Él ya sabe, susurró ella. De algún modo sabe de la adopción. Por eso está tan determinado. Eso es por lo que su familia fue testigo cuando convenía y ahora quiere borrar lo que atestiguaron. Vidrio roto. El parche de la ventana se arrancó cuando algo lo atravesó con fuerza, una piedra envuelta en papel. Ezequiel lo alcanzó primero. Lo desenvolvió con el cuidado de alguien manipulando una víbora de cascabel. Adentro, una fotografía. Nueva, todavía oliendo a los químicos usados para revelarla. Mostraba una tumba. Tierra recién removida, oscura con humedad, y una marca de madera con un nombre. Diego Herrera, 1801 a 1884. Pero Herrera había muerto en 1882. Ella había visto la fecha en los papeles de adopción. Alguien había movido su tumba, cambiado su fecha de muerte, hecho que pareciera que murió después de la adopción, cuando ya no podía haber adoptado legalmente a nadie. Pero espera, dijo Valentina, estudiando los papeles bajo la luz de la lámpara. Hay un sacerdote. Siempre hay un sacerdote en las últimas confesiones. En los últimos sacramentos. ¿Quién era el párroco en ese rancho en 1882? La expresión de Ezequiel cambió. El padre Cipriano. Todavía vive. Tiene 81 años y una memoria como cerrojo de hierro. Y tiene el libro de registro parroquial. La iglesia del rancho viejo. El que Fuentes incendió. No, la parroquia central está en el Saus. El padre Cipriano lleva sus libros ahí desde hace 20 años. Fuentes quemó el rancho, pero no puede quemar una iglesia sin que todo el estado lo sepa. Antes de que pudiera responder, cascos se acercaron rápido afuera. Múltiples caballos. Ezequiel fue al rifle. Valentina a los papeles, enrollando la concesión con movimientos rápidos. Pero los cascos pasaron de largo. No se detuvieron. Solo dejaron caer algo sobre el tejado que rodó hasta el piso afuera, un nuevo sobre, y se fueron galopando en la oscuridad. Dentro del sobre, más fotografías. Y algo más. Un documento oficial. Ella lo leyó con Ezequiel inclinado a su lado, sus hombros tocándose. Era una resolución judicial provisional. Firmada por el juez Baldomero Chaires de Río Amargo. Declarando que todas las concesiones reales españolas en el municipio estaban sujetas a revisión hasta resolución definitiva. Congelando todos los títulos derivados de ellas. Incluyendo el de Ezequiel. Lo hicieron, dijo ella. Convencieron a un juez. No al juez federal. Al municipal. Que no tiene jurisdicción sobre tratados internacionales, respondió él. Pero tiene jurisdicción sobre la quietud del camino.
sobre impedir que yo mueva ganado, que reciba pagos, que haga negocios. Pueden ahogarme sin quitarme el título todavía. La lámpara entre ellos, tirando sus sombras largas y unidas en la pared. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar sin mover ganado ni recibir pagos? 3 meses. Quizás 4. Asintió. Entonces tenemos 3 semanas para llegar al padre Cipriano. Conseguir su testimonio y sus registros. Llegar al Tribunal Federal antes de que Fuentes lleve a su juez comprado a una corte más grande. Y necesitamos hacerlo sin que los vigilantes de la loma sepan a dónde vamos ni por qué vamos. Miró la concesión española que ella había enrollado. ¿Hay algo más?, dijo él. Algo que ni Remedios ni Fuentes ni nadie sabe. Fue al piso junto a la estufa, levantó una tabla que ella no había notado suelta. Sacó una caja de metal. Su cerradura oxidada pero sólida. Adentro, un solo documento. Papel federal. Sellos oficiales. Fechado 8 meses atrás. Un tratado suplementario, leyó ella. Al Tratado de Guadalupe Hidalgo. Clarificando los derechos de agua de todas las concesiones españolas. Su dedo encontró el pasaje crucial. Firmado pero pendiente de ratificación. Si el Congreso lo aprueba, cada concesión española se vuelve intocable. Protección federal que ningún juez territorial puede anular. ¿Cuándo vota el Congreso? El próximo mes. A menos que alguien los convenza de no hacerlo. Alguien con dinero de consorcio. Dinero de Fuentes. Ezequiel guardó el tratado en su caja. Tengo un amigo en la Ciudad de México que lo mandó antes de la distribución oficial. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros. La palabra se asentó entre ellos como promesa. Mañana al amanecer vamos al Ojo del Venado primero. Y te muestro para qué vale la pena pelear en realidad. La llevó afuera antes de que ella pudiera responder. Más allá del pozo. Más allá de la cimentación de la casa del futuro. A una elevación pequeña que no había explorado. Ahí, bajo la luz de las estrellas, lo vio. El Ojo del Venado. Agua brotando de roca roja, llenando una cuenca natural, derramándose para crear un arroyo que desaparecía en el desierto. Se arrodilló. Tomó agua en sus manos. Bebió. Sabía a minerales y tiempo, fría y limpia como la verdad después de mucha mentira. Cuando se levantó, los vio. Luces en la distancia. Antorchas moviéndose hacia ellos rápido. Demasiadas para ser los vigilantes habituales. Demasiado organizadas para ser casuales. Ezequiel. Su voz salió tranquila a pesar del hielo en sus venas. Vienen. Las antorchas llegaron a la cabaña antes del amanecer, su luz convirtiendo la madera curtida en naranja cosechero. Fuentes a caballo en el centro de 12 hombres. No pistoleros. Pero peor. Hombres con cuellos limpios y maletines de documentos. Abogados. Agrimensores. Y el juez Chaires montado en un caballo bayo que parecía tan comprado como su jinete. Valentina estaba en la puerta usando su vestido de seda verde, planchado esa mañana con la plancha calentada en la estufa. La concesión española desplegada sobre la mesa de caoba detrás de ella, sus esquinas sujetas por 4 piedras del Ojo del Venado. Ezequiel a su izquierda, el Winchester descansado en sus manos con la naturalidad de siempre. Juez Chaires. Ella proyectó su voz para que llegara clara. Bastante temprano para diligencias legales. Señora Montoya. El juez tocó el ala de su sombrero, el gesto burlesco como una bofetada. Venimos a ejecutar la resolución de disputa de título y desalojo inmediato. ¿Con qué fundamento? Fuentes sacó un papel. Documentación fraudulenta. La concesión Herrera es inválida. Basada en que Diego Herrera murió en 1884, después de la supuesta adopción. Los muertos no pueden adoptar a los vivos. El juez Chaires desplegó un documento oficial, el sello territorial visible incluso desde la puerta. Este tribunal encuentra que los papeles de adopción fechados en 1880 son. El padre Cipriano. 2 palabras de Valentina lo detuvieron a media oración. Un jinete apareció desde el este, su sotana negra batiendo como alas de cuervo. El sacerdote viejo guió su mula entre las antorchas y la cabaña, posicionándose con la práctica de 40 años lidiando con hombres que creían que la fuerza hacía el derecho. Atrás de él venían otros. Don Eliodoro Garza de la tienda general, su esposa aferrada a su brazo. El subteniente Reyes. El licenciado Torres que manejaba los contratos de los rancheros del municipio. Gente de Río Amargo llegando al amanecer. Juez Chaires. La voz del padre Cipriano cargaba la autoridad de un hombre que había sepultado más almas de las que el juez había condenado.
Entiendo que hay una pregunta sobre el fallecimiento de Diego Herrera. La lápida claramente muestra. La lápida muestra lo que alguien grabó el mes pasado. El sacerdote sacó un libro encuadernado en cuero, sus páginas amarillas con el tiempo. El registro parroquial muestra el 3 de noviembre de 1882. Yo mismo administré los últimos sacramentos. El joven Ezequiel aquí tomó su mano mientras partía. Los registros se pueden falsificar. Efectivamente pueden, dijo el padre Cipriano. Lo cual es porque la Iglesia requiere 3 testigos para todos los sacramentos finales. Sus nombres están aquí. Pasó su dedo por entradas escritas en tinta desvanecida. Tomás Rodríguez. Petra Salinas. Y, miró directamente a Fuentes, Aurelio Fuentes. Su padre, creo. El silencio se estiró tenso como hilo de telégrafo. La mandíbula de Fuentes trabajó. Mi padre está muerto. Sí, el año pasado. Pero muy vivo en 1882 cuando fue testigo del entierro de Diego. El padre Cipriano sacó otro papel. Su declaración firmada y notariada hace 6 meses cuando empezó a enfermarse. Sabía que este día podía llegar. Valentina observó la cara de Fuentes recorrer enojo, cálculo, derrota. Ezequiel hizo un paso hacia adelante. Tengo algo más. Sacó un telegrama, el papel todavía fresco con el olor del papel de telégrafo. De la Ciudad de México. El tratado suplementario al Acuerdo de Guadalupe Hidalgo fue ratificado por el Congreso hace 3 días. Todas las concesiones reales españolas tienen ahora protección federal permanente. No territorial. Federal. El juez Chaire se acomodó en su silla, revisando de repente el horizonte como si buscara una salida. Parece que este asunto requiere revisión federal. Hasta entonces, todos los títulos permanecen como fueron registrados originalmente. Lo que significa que el señor Montoya conserva su tierra, tradujo don Eliodoro Garza con una precisión que sugería que había estado esperando decirlo. Las 22.000 hectáreas de ella. El número quedó flotando en el aire de la mañana como trueno. 22.000. Gente de Río Amargo que no sabía exactamente lo que significaba entendió el silencio que creó. Los hombres de Fuentes intercambiaron miradas. Se dieron cuenta de que habían estado peleando por migajas mientras Ezequiel sostenía un festín. Esto no ha terminado, dijo Fuentes. Pero las palabras carecían de convicción. Huecas como hueso seco. Sí, dijo el padre Cipriano tranquilamente. Lo está. El mal puede durar. Puede sobrevivir a lo bueno por temporadas. Pero el agua siempre encuentra su camino. La verdad siempre sale a la superficie. Y los hombres que intentan robar ambas eventualmente se ahogan en sus propias mentiras. Fuentes giró su caballo. Sus hombres lo siguieron. El juez Chaire se fue en otra dirección, probablemente a calcular qué tan rápido podía desvincularse públicamente de todo lo que había hecho. Los vigilantes de la loma se habían convertido en los vigilados, los últimos en marcharse, lentamente, sin el orden con que habían llegado. Cuando el último jinete desapareció, Valentina sintió que las piernas querían doblarle. La mano de Ezequiel encontró su codo. Firme y segura. La gente de Río Amargo comenzó a dispersarse, pero no antes de que cada persona se detuviera. Con don Eliodoro que apretó la mano de Ezequiel y miró a Valentina con algo que podría llamarse respeto sin exageración. Con la esposa de Garza que le pasó otro paquetito de semillas, estás de bugambilias esta vez. Con el subteniente Reyes que se tocó el sombrero de un modo diferente que esta mañana, diferente al de todos los días previos. El padre Cipriano fue el último. Se quedó cuando todos los demás ya iban de regreso al pueblo. ¿Tiene algo más?, dijo. Algo que Diego me pidió guardar. Extendió un sobresellado. Papel viejo. Cera marcada con un anillo de sello que Valentina reconoció de la concesión española. Dijo que lo entregara cuando encontraras un compañero verdadero. El padre Cipriano miró a Valentina. No remedios. Ella. Ezequiel rompió el sello, desplegó el papel. Su cara cambió. Algo entre asombro y un peso que finalmente, después de mucho tiempo, encontraba donde descansar. ¿Qué es? Valentina se acercó, leyendo sobre su hombro. El documento estaba en español antiguo, pero ella podía entender suficiente. No era sobre tierra ni agua ni adopción. Era sobre una mina. Un registro minero debidamente registrado, debidamente documentado. Ubicación debajo del Ojo del Venado. Diego no solo les había dejado agua. Les había dejado lo que había debajo de ella. 6 meses después, la armazón de la casa nueva se levantaba contra el cielo de la mañana como los huesos de algo que iba a ser grandioso.
Cada viga colocada con la precisión de un hombre que había aprendido que los detalles importaban más que las prisas. Valentina estaba parada en lo que sería la sala, aserrín suave bajo sus botas nuevas, olor a pino recién cortado agudo en sus fosas nasales. La mesa de caoba ocupaba el centro del cuarto, ya no absurda, sino fundacional. La primera pieza de mobiliario en su verdadero hogar. Papeles cubrían su superficie. Contratos de agua con el ferrocarril central firmados y sellados con cera roja. Escrituras territoriales debidamente registradas y selladas. Cartas de la Ciudad de México confirmando la ratificación del tratado suplementario. Correo de Monterrey de los ingenieros que habían comenzado a hacer el estudio del depósito mineral bajo el manantial. Señora Montoya. Brennan se detuvo en el arco de la entrada, sombrero en mano, sudor ya en su frente aunque la mañana todavía estaba fresca. El ejecutivo del ferrocarril había llegado en el tren de ayer desde Monterrey. Su traje demasiado fino para el polvo del desierto, sus zapatos ya raspados del camino desde el pueblo. Llegó temprano. La junta directiva quería estas firmas antes de que alguien más hiciera una oferta. Ella no se levantó de la mesa. No se inclinó. Los contratos extendidos frente a ella le daban esa autoridad. El precio por hectárea de agua me parece bajo. Está un 20% sobre el mercado actual. Con los arreos de ganado aumentando y su expansión al sur, la demanda va a duplicarse en 2 años. Sacó sus propios cálculos, columnas de números en su caligrafía precisa. 30% sobre el mercado con ajustes anuales ligados a los datos de lluvia de la Estación Meteorológica Territorial. La mandíbula de Brennan se apretó. Su esposo ya acordó. Mi esposo acordó negociar. Yo manejo los contratos. Tocó los papeles. Como socia legal en todas las propiedades. 28%, dijo Brennan. Con ajuste cada 2 años. Anual. Y compra mínima garantizada independientemente de la lluvia. A menos que prefiera negociar con otras opciones. Eso no era exactamente mentira. Había cartas de 2 compañías más preguntando por los derechos de agua. Todavía no había respondido ninguna. Brennan sacó su pluma. Firmaron en triplicado. Cuando se fue, había contratos por 50,000 pesos anuales. Durante 50 años. Ezequiel apareció en el arco de entrada, aserrín en el cabello como nieve temprana, un corte fresco en los nudillos donde la sierra había mordido de regreso. Escuché la voz de Brennan. Sonaba molesto. Se va a recuperar. Le mostró los contratos. 50,000 anuales garantizados. Sus cejas subieron. La oferta original era 40. La oferta original fue antes de que yo calculara la profundidad real del manto freático con los datos de agrimensura. Sacó el registro minero de Diego, que nunca habían presentado oficialmente, nunca habían mencionado a nadie. No necesitamos el mineral cuando tenemos el agua. Él se movió detrás de su silla. Sus manos descansaron en sus hombros. Su toque se había vuelto familiar en estos meses. Cuidadoso pero cierto como todo entre ellos. Afuera está Thompson, dijo. Quiere hablar de un préstamo para la operación ganadera. No necesitamos un préstamo. No, pero él necesita que lo tomemos. Hace ver su banco más sólido. Atrae otros inversores. Su pulgar encontró un nudo en su hombro. Presionó suavemente. Política y percepción. Ella había aprendido esos juegos en la capital, viendo a su padre manipular la confianza de sus clientes. La diferencia era que aquí estaban construyendo algo real, no robando la fe de nadie. La tarde trajo más visitas. Doña Esperanza Garza con plantitas para el jardín que estaban diseñando junto al muro sur, tomatillos y calabaza y las bugambilias que ya iban a trepar por los nuevos muros cuando crecieran. El padre Cipriano con libros para la biblioteca que habían planeado en el cuarto del este, 4 paredes que todavía eran aire pero que ya tenían nombre. El subteniente Reyes, ahora con los 2 galones de teniente, confirmando que todas las marcas de agrimensor habían sido debidamente registradas y atestiguadas en el registro federal. Cada visita miraba la casa en construcción con algo que no era solo curiosidad. Era la gente de Río Amargo calculando su propio futuro en esas paredes. Agua segura significaba que el pueblo podía crecer. Un pueblo creciendo significaba prosperidad. Prosperidad significaba que sus hijos podrían construir algo todavía más grande. Al caer la tarde, Valentina caminó al manantial. El agua brotaba eterna de la roca roja, llenando la cuenca, creando el arroyo que ahora regaba campos reales en lugar de solo promesas. Se arrodilló. Tomó agua en sus manos. Bebió. Sabía igual que la primera vez. A minerales y tiempo, fría y limpia. 15 años a partir de ahora,
dijo Ezequiel detrás de ella. Todo esto va a ser diferente. Se giró. Él estaba parado con el sol poniéndose atrás de él, más ancho ahora de los meses de trabajo de construcción, más tranquilo de la seguridad de éxito reconocido en lugar de escondido. ¿Diferente cómo? Pueblo donde ahora hay desierto. Vías de tren cruzando nuestras tierras en 3 direcciones. Operaciones ganaderas que van a alimentar a medio país. Se arrodilló junto a ella en la orilla del manantial. Hijos que nunca van a cuestionar su valor. Hijos. Habían sido socios de negocios que compartían cuartos separados en la cabaña mientras la casa crecía. Pero últimamente el espacio entre ellos se había encogido. Su catre había drifteado más cerca del de ella. Sus manos se tocaban más tiempo cuando pasaban documentos. La semana pasada, ella había despertado para encontrarlo mirándola a la luz de la luna que entraba por los huecos que ya estaban reparándose. Algo en su expresión que no tenía nada que ver con negocios. Valentina. Su voz bajó. Necesito decir algo. Ella esperó, estudiando su reflejo que temblaba en el agua del manantial. Cuando llegaste, pensé que tenía otros remedios. Alguien para engañar o que me engañara. Alguien temporal. Su mano encontró la de ella en la arena que se enfriaba. Estaba equivocado. ¿Lo estabas? No eres temporal. No eres remedios. Eres. Sacó una cajita pequeña de su bolsillo. El cuero gastado. Eres la socia que Diego sabía que iba a necesitar. La que ve lo que puede ser, no solo lo que es. Dentro de la cajita, un anillo. No ostentoso. Oro simple, con una piedra de turquesa del color exacto del agua del manantial al mediodía. Ya estamos casados, dijo ella. Por poder, por papel, por necesidad. Por proxy. Sí. Tomó el anillo de la caja. Estoy pidiendo algo más. Sociedad por elección. Construcción por decisión. Quizás incluso. Se detuvo. Amor, dijo ella la palabra que él no iba a decir. ¿Es eso una locura? Después de todo. Después de Remedios y tu padre y todas las mentiras que los dos hemos vivido. Miró el anillo. Al agua. Al hombre que había escondido un imperio en la pobreza y había encontrado algo más valioso que el oro o el agua o la tierra. Lo único loco sería fingir que no hemos elegido ya. Extendió la mano. El anillo calzó perfecto. Él debió haberlo medido mientras ella dormía. Otro secreto. Pero este del tipo que cura. Se sentaron junto al manantial mientras las estrellas aparecían, ninguno hablando, los dos entendiendo que las palabras vendrían después. Por ahora, la voz constante del agua decía todo lo necesario. Cuando caminaron de vuelta a la cabaña donde todavía dormían mientras la casa crecía, ella se detuvo junto a la mesa de caoba. Mañana se movería al nuevo salón. Mañana comenzaría la vida por la que habían peleado. Pero esta noche sacó papel nuevo, papel bueno llegado de la capital, y comenzó a escribir. Convenio de sociedad y pacto de vida entre Ezequiel Montoya y Valentina Cruz de Montoya, socios iguales en todas las empresas, sellado este día en el ojo del venado. ¿Qué escribes?, preguntó él. El contrato real. El que importa. Él leyó sobre su hombro. Luego tomó la pluma y añadió sus propias líneas. Todas las propiedades compartidas por igual. Todas las decisiones tomadas juntos. Todos los futuros construidos en común. Firmaron mientras la oscuridad llegaba completa. La luz de la lámpara atrapando sus anillos, sus manos unidas, sus sombras fundiéndose en la pared. Afuera, los coyotes cantaron sobre el desierto, y caballos se movieron en la oscuridad. Pero eran sus caballos ahora. En su tierra. Bebiendo su agua. La mesa de caoba sostenía su convenio, sólida y cierta bajo sus palmas. Mañana vendrían hombres de Monterrey, de Guadalajara, de la capital, todos queriendo lo que Ezequiel y Valentina controlaban. Que vinieran. El manantial seguiría brotando. Los contratos seguirían pagando. Y en la casa nueva, en el cuarto que miraría al este hacia el amanecer, la cuna que Ezequiel ya había empezado a tallar sostendría pronto al primer hijo que nunca dudaría de su herencia. No solo de tierra o agua o mineral, sino de algo más raro. Una fortuna construida sobre la verdad, defendida con coraje, sellada con amor. La lámpara parpadeó, lanzando luz por los huecos de la cabaña una última vez. Mañana, paredes sin espacios. Esta noche, el espacio entre ellos finalmente, completamente cerrado. Y en el desierto que los rodeaba, el ojo del venado siguió brotando como había brotado antes de que llegaran y como brotaría mucho después de que se fueran, porque el agua no entiende de concesiones ni de consorcios ni de jueces comprados. El agua solo sabe una verdad.
Siempre encuentra su camino. Siempre llega a la superficie. Y los que la cuidan con honestidad, con valentía, con manos que tratan con cuidado lo que vale la pena preservar, esos son los que en verdad la poseen.